El problema de la carta aporte no está en el portal del SAT, tampoco está en tu sistema de facturación. El problema empieza cuando la unidad sale y la información del viaje ya está hecha un desmadre. El origen lo tienes en WhatsApp, el destino quedó en un correo, la descripción de la mercancía te la dio el cliente por llamada, las placas están en un drive que al momento nadie encuentra, el operador te mandó su licencia por WhatsApp hace 3 meses y cuando facturación necesita generar el CFDI con complemento carta aporte, tiene que reconstruir todo el viaje preguntándole a 5 personas. Eso no es facturar, sino es investigar. Y en carretera no puedes depender de que alguien conteste el teléfono para demostrar qué mercancía llevas, de dónde salió, hacia dónde va y en qué unidad se está moviendo. La carta aporte 3.1 concentra información sobre las mercancías, ubicación de origen y puntos intermedios, además de destinos y el medio de transporte utilizado. No es un documento aislado de la operación, representa el traslado que realmente está ocurriendo. No te voy a decir que cualquier error genera automáticamente una multa, pero un dato mal cruzado sí puede dejarte con un documento que no representa correctamente el viaje, provocar correcciones, retrasos y una contingencia durante una revisión. El problema no empieza cuando te detiene la autoridad, empieza cuando dejaste salir un viaje sin información validada. Primero se desordena el viaje, después falla la carta aporte. Reconstruir viajes es uno de los peores vicios operativos de una línea de transporte, porque al principio te parece normal. El operador manda una foto, tráfico anota un dato, administración pregunta por WhatsApp, facturación completa lo que falta. Al final de cuentas, el viaje sale. Pero el problema aparece cuando empiezas a mover más unidades, más clientes y más mercancía, que es a lo que se aspira. Entonces tienes 3 costos. El primero es el tiempo. Facturación no puede trabajar hasta que alguien le responda. ¿Cuál tracto salió? ¿Qué caja se asignó? ¿Quién es el operador? ¿Cuánto pesa la mercancía? ¿Cuál es el origen exacto? ¿Cuál es el destino correcto? ¿Y qué datos fiscales deben utilizarse? Son todos los datos que va a investigar. Una factura que debería salir de información validada se convierte en un proceso de investigación. El segundo costo son los errores. Tráfico tiene una versión, el cliente mandó otra. El operador trae una tercera y facturación decide cuál parece correcta. Ahí empiezan los errores de placas, pesos, domicilios, mercancías, fechas y unidades. No porque la persona de facturación sea mala, sino porque le entregaron una operación incompleta. El tercer costo es el riesgo. Si el viaje transita por algún tramo de jurisdicción federal, la Resolución Miscelánea Fiscal de 2026 mantiene reglas específicas para amparar el traslado con CFDI y complemento que correspondan. La facilidad para movimientos locales depende de tener una certeza de que no se utilizará ningún tramo federal. Por eso no puedes tratar la ruta como un detalle que se confirma después. Un cambio de ruta puede cambiar también la forma en que debe documentarse la operación. El error no es capturar mal al final. El error es permitir que la unidad salga sin una fuente única de información. Si facturación tiene que investigar el viaje, la operación ya falló. La solución la llamo expediente maestro. No es necesariamente un software, puedes empezar con un Excel. Puedes hacerlo en una hoja compartida, incluso puedes comenzar con un formato impreso. El principio es lo importante. Cada viaje tiene solo un expediente, una sola versión válida de la información. No debe de existir un origen en WhatsApp y otro en la factura. No debe existir una caja en tráfico y otra en el complemento. No debe existir un peso que el cliente dijo por teléfono pero nadie registró.
Todo debe vivir en un expediente identificado con un folio de viaje. Vamos a dividir esta solución en 3 pasos. El primer paso es centralizar el flete antes de arrancar. El expediente maestro se crea cuando se confirma el flete, no cuando la unidad ya salió, no cuando el cliente pide la factura y no cuando la facturación comienza a llenar la carta aporte. Desde el momento debes de asignar un folio interno al viaje. Por ejemplo, viaje 2026-0710-015 para poner la fecha. Dentro de ese expediente se concentran 5 bloques. Bloque 1, responsables. ¿Quién contrata el servicio? ¿Quién entrega la mercancía? ¿Quién la recibe? ¿Qué persona autoriza cambios? ¿A quién se le factura? Bloque 2. Ruta, origen exacto, destino exacto, fecha y hora estimada de salida, fecha y hora estimada de llegada, puntos intermedios si existen, confirmación de si utilizarán tramos federales y el bloque 3 es acerca de la mercancía. ¿Qué se mueve? Cantidad, unidad de medida, peso, tipo de empaque, si requiere tratamiento especial, si es material peligroso, si es mercancía de importación o exportación. Bloque 4. Equipo. Tracto asignado. Placas. Configuración vehicular. Remolque o caja. Placas del remolque. Permisos y datos que correspondan. Todo esto implica el bloque 4. Bloque 5. Operador. Nombre, RFC cuando corresponde al complemento. Número de licencia, vigencia, teléfono, documentos validados. El SAT estructura el complemento alrededor de mercancías, ubicaciones y medios de transporte. Pero la traducción operativa es sencilla. Antes de salir debes saber con precisión qué llevas, de dónde sale, a dónde va, quién lo mueve y con qué equipo. El paso 2 es un checklist de validación. Capturar información no significa que ya sea correcta. Necesitas un punto de validación antes de liberar la unidad. El checklist puede ser muy simple. Cliente y servicio. El cliente correcto está registrado. Los datos fiscales están confirmados, está claro quién contrata y quién recibe, la ruta, el origen está completo, el destino está completo, la ruta utilizará un tramo federal, existen puntos intermedios, mercancía, la descripción coincide con la orden, la cantidad y el peso están confirmados, las unidades de medida son las correctas, ¿Hay mercancía peligrosa o de comercio exterior? Equipo. ¿El tracto asignado es realmente el que va a salir? ¿La caja o remolque coincide? ¿Las placas están correctas? ¿Hubo cambio de unidad de último minuto? Operador. ¿El operador registrado es quien trae el viaje? ¿Su licencia está vigente? ¿Sus datos están completos? Evidencias. Orden de carga, instrucciones del cliente, fotografías cuando apliquen, que es recomendable, documentos de la mercancía, evidencia de la carga, posteriormente evidencia de entrega y tienes que utilizar un semáforo para controlar esto. Verde validado, amarillo pendiente pero no bloqueante, rojo la unidad no sale. Porque aquí está la parte que casi nadie quiere aplicar. Si falta un dato que afecta el documento o la identificación del viaje, la operación se tiene que detener. No se manda la unidad con la promesa de al rato me pasan el peso o después corregimos las placas, que facturación lo complete. Porque una vez que el viaje salió, la presión aumenta y la calidad del servicio puede bajar. Paso 3. Esta es la regla inquebrantable del expediente maestro.
Facturación solamente copia, no investiga. Cuando el viaje llega a facturación, la persona responsable no debería llamar al operador, no debería buscar mensajes viejos, no debería preguntarle a tráfico cuál caja salió, no debería tampoco decidir qué descripción de mercancía le parece más lógica. Su trabajo es tomar información validada del expediente maestro y generar el CFDI con el complemento correspondiente. Si facturación no encuentra un dato faltante, no lo inventa, no lo interpreta, no lo corrige únicamente dentro del CFDI, ni tampoco devuelve el expediente a operación. Operación corrige la fuente, se registra el cambio, se vuelve a validar y entonces facturación continúa. Eso evita tener una versión en el CFDI, otra en tráfico y otra en el teléfono del operador. Después de generar el complemento, también puedes utilizar la herramienta del SAT para copiar el IDCCP que se encuentra registrado en tus controles y consultar la información validada. Todo este método puede funcionar en Excel, sí, pero necesitas disciplina militar o extraordinaria, porque tienes que controlar quién puede editar, cuál es la versión correcta, quién validó, cuándo cambió la unidad, dónde quedaron las evidencias, qué gasto apareció durante el viaje, qué anticipo recibió el operador, qué falta comprobar, qué falta cobrar y cuándo dejó realmente el flete. Con 2 o 3 unidades quizás se puede sostener un seguimiento manual, pero cuando tienes más viajes activos empiezan los problemas. Una persona actualiza el Excel, otra trabaja sobre una copia, el operador manda la información por WhatsApp o mediante una llamada y facturación tiene otra versión y el expediente maestro vuelve a fragmentarse o deja de ser válido a las pocas semanas. Por eso construimos Trust alrededor del viaje. En Trust el flete funciona como un expediente central y ahí puedes concentrar cliente, origen, destino, mercancía, tracto, caja, operador, gastos, anticipos, pagos, evidencias y utilidad por viaje. No para meter más trabajo administrativo, sino para evitar capturar y buscar la información varias veces. La metodología sigue siendo la misma, pero primero se crea el viaje, después se asigna el equipo, se captura la información operativa, se valida y esa misma base se utiliza para preparar la documentación, controlar los gastos y revisar el resultado del flete. Trust no sustituye el criterio de tu operación, tampoco sustituye a tu contador, a tu PAC ni las reglas del SAT. Automatiza el orden necesario para que esas personas reciban información completa. El problema no se resuelve haciendo una factura más rápido, se resuelve dejando de construir el viaje. La carta aporte no debería ser una emergencia al final del viaje, debería ser una consecuencia natural de una operación bien capturada. Recuerda las 3 reglas. 1. Un viaje, un folio, un expediente maestro. 1. 2. Si falta información crítica, la unidad no sale. 3. Facturación solo copia, no investiga. Primero la operación, después el documento. Puedes probar Trust durante 7 días y utilizarlo para ordenar tus fletes, unidades, operadores, gastos, documentos y utilidad por viaje. El enlace está en mi descripción.